Buenas tardes, soy el doctor Ramón Rocatell, coordinador del Grupo de Trabajo del Acceso Vascular de la SEN. Bienvenidas y bienvenidos a este simposio que ha organizado nuestro grupo titulado Novedades en Acceso Vascular 2021. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de la SEN que ha incluido nuestro simposio en el programa del Congreso. Y sin más dilación, vamos a presentar a los ponentes y al comoderador, el doctor Enrique Grus, que es nefrólogo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid y vocal del Grupo de Trabajo del Acceso Vascular de la SEN, y también al tercer ponente, la doctora Cristina López Espada, cirujana vascular del Complejo Hospitalario Universitario de Granada y coautora de la Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis del GEMAP. Buenas tardes, yo voy a presentar a los otros dos candidatos gracias al doctor Ramón Roca, el doctor José Ibeas, conocido por todos nosotros, miembro del grupo del acceso vascular y perteneciente al Hospital Pau Taulí, y al doctor José María Abadal, radiólogo vascular conocido, gran conocido. Comentaros que los tres vídeos de los ponentes irán seguidos, pero ya sobre la marcha podéis hacer las preguntas clicando el lápiz que tenéis en vuestras imágenes, cuando quieran. Muy buenas, soy José Ibeas, soy nefrólogo y como sabéis trabajo en el Pau Taulí Hospital Universitario de Sabadell, Barcelona. Bien, la charla esta que me han encomendado dar va acerca de inteligencia artificial, que sabéis que es una que me apasiona, y modelos computacionales en el manejo de la fístula. Más cerca de lo que os imaginamos. Fijaros que esta es una pregunta que dejo abierta para ver en qué medida, más que lo que explique hoy, que a lo mejor podemos sacar conclusiones, es sobre todas las puertas que podemos dejar abiertas. Bueno, la charla voy a dividirla en varias partes. Una, poner en contexto el gran problema de la fístula, que es la maduración en sí. Luego, hablar de los modelos computacionales que pueden aproximarse para buscar soluciones, o por lo menos entenderlo, para pasar luego a la inteligencia artificial. Y a partir de aquí, crear el esquema para plantearnos si cada uno de nosotros nos podemos plantear en el futuro trabajar precisamente en esta dinámica. Bien, respecto a la maduración, es claro que existen muchos factores que influyen en la maduración de la fístula y que hay algunos sobre los que podemos intervenir, como puede ser la relacionados sobre las posturas más agresivas, cirugía, agujas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que gran parte de ellas vienen con el paciente, es decir, todo lo que sea disfunción material, exceso oxidativo, uremia, inflamación, o sobre todo relacionado con el estrés, el estrés en la parte hemodinámica del acceso vascular, es un tema que para nada controlamos. Y esto es importantísimo porque cuando una fístula falla, fijaros que aquí a la izquierda vemos una fístula normal y aquí una fístula que falla. Puede fallar o porque no se desarrolla o porque hace una triplacentima, que es la habitual. ¿Qué es esto que veis aquí a la derecha? Y este triplacentima tiene un montón de factores involucrados y desde el punto de vista fisiológico se traduce en una serie de biomarcadores. Y que se ha estudiado mucho en qué medida pueden influir cada uno de ellos, sin resultados de todo concluyentes. La fisiopatología es clara, es decir, la triplacentima viene porque los miofibroblastos se migran a la íntima. Y esto, que produce el problema, intentamos cerrarlo de muchos modos. De hecho, hay mucha industria invertida en intentar evitarlo, pero la fisiopatología realmente, aunque parece que la conocemos, no podemos prevenirla. No sabemos en qué paciente puede tener problema. Se ha estudiado mucho a varios niveles. Uno, a nivel de la repercusión celular en la aparición del engrosamiento de la pared del vaso en relación a temas hemodinámicos. Otro, particularmente el tema hemodinámico en los puntos del acceso vascular. Otro, cómo se modifica la geomorfología, o sea, la morfología, la morfología del acceso vascular en relación con los diferentes puntos del acceso vascular y sobre todo la parte hemodinámica. Y a medida del tiempo, cómo esto se modifica. Y bueno, pero todo esto cuando lo juntamos y nos damos cuenta que intentamos juntar toda la parte de las diferentes morfologías que puede tener un vaso, es decir, lo que es la remodelación adecuada, lo que es la remodelación muy engrosada, pero que permite la luz vascular mantenerse permeable, o el peor de todo, sería un remodelo, es decir, un engrosamiento importante y como la luz, se intenta relacionar precisamente con todas estas partes hemodinámicas y sobre todo con la parte más importante que es el estrés, es decir, cómo se mueve la sangre dentro de la fístula, sobre las paredes y generar esa triplacentima. Bien, hay muchísimos estudios y fijaros que aquí intenta relacionarlos con el desarrollo triplacental. Todas las combinaciones del estrés. Y como veis, como os dais cuenta, no se ponen de acuerdo. Es decir, no hay conclusiones. Empezamos a conocer cómo funciona, pero no podemos predecir qué paciente va a igual con los que tenemos hoy en día. Por eso he empezado a hablar de métodos computacionales. Estos métodos computacionales se basan en que, a partir de modelos teóricos in silico, en el que en función de diferentes morfologías de los vasos
y de diferentes angulaciones de los vasos y diferentes velocidades de entrada y salida, yo puedo hipotetizar cómo se va a mover la sangre dentro, por lo tanto, cómo va a chocar contra la pared del vaso y, por lo tanto, esas fuerzas de fallamiento nos van a generar una serie de presiones en cada punto que son las que hipotéticamente van a generar que pase mal. Y esto lo veis aquí. Pero claro, todo esto realmente se traduce en esto. Porque estos modelos aquí son realmente bonitos y los podemos hacer nosotros y los debemos saber. Pero la pregunta es, ¿esto es puramente morfología y puramente hemodinámica que de algún modo se va a relacionar con la parte de biología como tal, etcétera, etcétera, y por tanto interrelacionar el resultado, o tiene alguna cosa más peso que el otro? ¿Vale? Estas son preguntas abiertas. El segundo punto es que una vez sabido eso, el tema es, oye, ¿yo puedo girarme estos vasos que tengo aquí teórico y muy práctico? Pero la respuesta es sí. Utilizando segmentación de resonancia, es decir, esto es una resonancia, intentando extraer la morfología de los vasos, lo que puedo hacer a partir de aquí es ver qué está pasando en cada punto. Esto que está pasando en cada punto, pues se va relacionando, se puede relacionar con el tema del flujo y, lo más importante, con el tema del estrés. Fijaos que pone distancia de anastomosis y en función de distancia de anastomosis, esto que veis aquí, que es una imitación de lo que habéis visto en el modelo in silico, me dice cómo se comporta el BPS en cada uno de estos puntos. Y estos estudios empezaron a aparecer en 2013 tímidamente. De hecho, hay algún estudio más que empezó a demostrar, como en este caso de 3 pacientes, en el que después de hacer una fístula y viendo qué pasa al mes, en los 3 meses, pueden ver estos pacientes cómo se van cambiando morfológicamente la situación de los vasos, sobre todo el diámetro de estos. Y a partir de aquí puedo ver lo que pasa con los modelos in silico. Es decir, puedo ver lo que está pasando desde el punto de vista de morfología. Fijaros aquí, distancia en anastomosis, cómo se modifican los diámetros. ¿Vale? Fijaros que a lo mejor son más pequeñitos en anastomosis y luego se van haciendo más grandes. Puedo ver cómo se comporta el bolso de estrés en cada uno de estos puntos. Y lo más importante es que puedo ver incluso cómo evoluciona el tiempo. Fijaros, estos son imágenes a los 5 días, al mes de los 3 meses de la generación de la fístula en 3 pacientes diferentes. Y estos colores que veis aquí, como veis aquí, las escalas de velocidad o las escalas de bol estrés o escalas de muchas más cosas me dicen qué está pasando ahí. Bien, y aquí nos quedamos porque no hay muchas más cosas que nos puedan ayudar a ver lo que está pasando desde el punto de vista predictivo, sí descriptivo. Demos un paso más, el tema de inteligencia artificial. Claro, el tema de inteligencia artificial pues es un tema muy delicado porque, aunque es muy atractivo desde el punto de vista práctico, porque aplica un algoritmo y ya funciona, lo más importante es entenderlo, porque el que no sabe lo que busca no tiene lo que encuentra. Y aquí yo os quiero participar de esto. Esto es fundamental. Si yo quiero trabajar con esto, empiezo a sacar muchos datos, y puede ser imágenes, puede ser computación, puede ser tema dinámico, puede ser factores biológicos. Al final tengo que preprocesarlos muy bien y tengo que etiquetarlos para saber qué quiero predecir, porque si no lo hago bien, la máquina va a trabajar sola. Fijaros que la diferencia con la habitual en la que una computadora me da un resultado, ahora yo le doy el resultado a mis datos y me genera un algoritmo que me predecirá el siguiente. Ese es el primer secreto. El segundo que tengo que hacer es un sistema de validación progresivo in silico para luego validarlo en el futuro. Si no, no funcionará. Y lo más importante es que no es como la estadística clásica, que tengo los modelos analizados y de aplicarlos, y esto va a misar, sino que tengo diferentes modelos de machine learning que he de aplicarlos en función de lo que tenga. Y es más, con estos métodos incluso puedo tunearlos para optimizar las matrices de confusión. Claro, todo esto en la práctica clínica supone que al final tengo una serie de factores, como veo aquí, que quiero predecir si la fístula se va a parar o no, por ejemplo, pero tengo diferentes tipos de inteligencia artificial que son los que me van a ayudar a con estos resultados. Y eso es muy importante porque, claro, si trabajo con ingenieros que solo saben utilizar un tipo, es como que se hace una moneda a 5 metros de la farola, pero busca la moneda en la farola porque hay más luz. Esto no tiene ningún sentido. Por tanto, nos vemos obligados a tener el mínimo conocimiento para poder aplicar este tipo de técnicas. Bueno, cuando revisamos la literatura, y cada vez empieza a haber muchísimo más de esto, nos damos cuenta de que está muy claro que cuando comparamos las características desde el punto de vista de resultados de la inteligencia artificial y interpretabilidad de la inteligencia artificial respecto a los métodos clásicos, está claro que no solo es igualado, sino que lo están superando. Y lo que está claro es que la tecnología que se basa en la investigación en el futuro pasará por aquí. Y esto es una visión sistemática reciente. Otro punto importante es que cuando trabajamos ya, digamos en concreto, trabajar ahora del tema que se utiliza en la fístula, pues podemos hacerlo con diversos modos. Claro, porque hay que elegir las variables. En este caso, como veis, aquí intenta relacionar en la predicción de la maduración de la fístula variables clínicas. Fijaros que cojo aquí el valor de la regla de los seises junto con algunas variables más, que son 10 en total, clínicas y de imagen y de ecografía de acceso vascular, para relacionar si funciona o no funciona. Y fijaros que sacan unos resultados que la verdad es que no está nada mal. Esto es cierto con redes neuronales y la fibra sí que saca es de entre un 86 y un 84%, es decir, que no está nada mal.
Aquí tenéis las curvas rojas. Es decir, que con un sistema basado en datos clínicos parece que funciona. Segundo punto es que puede utilizar datos basados en datos biométricos, sensores. Fijaros, aquí tenéis las clásicas imágenes de fotoretimografía, que sabéis que es una imagen. Bueno, es el pulso oxímetro que utilizamos habitualmente. Refleja la microcirculación que pasa por debajo de la piel y esto evidentemente está asociado no solo incluso a pronóstico o a nivel de oxigenación, sino también a patología vascular general. Claro, a partir de aquí una serie de autores que dijeron, oye, ¿por qué no utilizo esto en un brazo en que tengo una fístula? Porque no hay modificaciones. Y hay varios autores que intentaron relacionar lo que pasa precisamente a nivel distal con una clasificación de la fístula como va. Es decir, lo etiqueto. Y digo, la fístula, ¿va bien? ¿Va a medias o va mal? Aquí la particularidad que pone estenosis de menos de 30, de menos de 50 y menos de 50%. Como todos sabemos que una estenosis es cuando más del 80%. Entonces, lo que está claro es que hemos de tener en cuenta que independientemente de esto, estos sensores que tengo aquí, que son capaces de sacar estas señales, lo puedo relacionar con Machine Learning con esto. Y fijaros que me dan los datos que la verdad es que asustan. Una accuracy, precisión, sensibilidad, especificidad, que no está nada mal. Y todo esto, fijaros, sacado con redes neuronales, alrededor de un 90%. Bien, cuando me planteé utilizar más señales, hay autores que empiezan a plantear que simplemente los sonidos de un fonendo, como no dejan de ser unas señales acústicas que no dejan de convertirse en números, también puedo relacionarlo precisamente con el funcionamiento de la fístula. Y esto lo puedo hacer así, o lo puedo hacer incluso con los sistemas clásicos de medición Doppler de los sonidos. Y fijaros que tengo aquí una medición Doppler que lo relaciono con diferentes intensidades de la fístula y me permite discriminar y realizar patrones para poder ponerlos a un sitio. Bueno, evidentemente todo esto, como os imagináis, pues está en una zona de trabajo en la mesa, trabajo in silico, y que parece que va muy bien, pero evidentemente todo esto evidentemente lleva a Es decir, estamos en una zona de fases iniciales, pero totalmente promotoras. Claro, visto esto nos preguntamos, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿A dónde podemos llegar? ¿Es aplicable? Mirad, os quiero plantear la foto global, y sobre todo porque lo más importante que tiene y la limitación que tienen los sistemas de inteligencia artificial es que depende cómo decida las variables. Entonces, claro, la gente mete en un sistema las variables que lo hace muy bien. Y a veces coge las histológicas, la información. A veces coge la resonancia o la computación dinámica de fluidos. A veces cogen, pues, el tema de histología. Claro, la película es meterlo todo junto, precisamente porque la inteligencia artificial se puede beneficiar de todo esto. Y mezclando todo nos damos cuenta de que si por un lado nosotros somos capaces de la evolución de la fístula, poder medir la evolución del gas intimal, y fijaros que aquí hay cuadros en los que en cuestión de, estos son diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de inflamación, fijaros, muy poco moderada y gran inflamación, y fijaros que tiene una inflamación, la fístula va muy mal. Cuando analizamos histológicamente esta estenosis, nos damos cuenta que ese mismo paciente en un mes tiene una terrible tasa intimal. Y esto es susceptible de ser analizado. Dos, los modelos computacionales. Fijaros que estos modelos computacionales, que la teoría es que desde una ecografía a una resonancia yo puedo convertir una imagen y esa imagen que tengo aquí es susceptible de ser analizada, me doy cuenta pues que esa imagen no deja de ser una zona en la que yo puedo precisamente empezar a poder trabajar para poder hacer todo esto. Es decir, los análisis de todo esto que estoy hablando. Y estas imágenes quiere decir que no dejan de ser puntitos que están establecidos en el espacio y que esta geometría se adapta a la hemodinámica. Y esto me permite precisamente ver lo que ha pasado en el tiempo. Fijaros, estos son pacientes que tenemos que van pasando de 1 a 3 meses y podemos ver la modificación de la geometría. Esa modificación de la geometría se traduce en que puedo medir precisamente el volumen que está pasando en el vaso. Y un dato más, es que si además mido todo lo que está pasando desde el punto de vista hemodinámico, cómo entra o sale la sangre, puedo añadir factores hemodinámicos. Y estos factores hemodinámicos que tenéis aquí son los que puedo pasar de in silico a la parte clínica. Fijaros, lo que hemos hecho aquí nosotros es todos los modelos posibles de angulaciones de acceso vascular, de estenosis, y midiendo todo lo relacionado con presión, turbulencia cinética, curso de estrés, velocidad, vectores, todo esto me permite sacar teóricamente los modelos hemodinámicos. Si voy al siguiente paso y me meto a modelos reales, fijaos que podemos encontrar. Estos son pacientes reales con el control a la semana y al mes, con resonancias en la que se hizo segmentación, se hizo explotación de resultados desde el punto de vista de imagen y metimos la parte hemodinámica. Y fijaros cómo en un mes se va viendo esa estenosis, cómo va marcando todas estas diferentes condiciones que van desde toda esta presión dinámica para lo que está pasando, o incluso en resultados al mes. Bien, si a todo esto añadimos el tema que es apasionante, que es el análisis molecular, y esto se puede hacer el análisis molecular, fijaros que aquí es ver lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, con aceleradores de partículas, y esto me permite, pues, con infrarrojos a alta velocidad,
poder pasar a través del tejido y, a que pasa a través del tejido, ver lo que está pasando. Desde el punto de vista molecular, no histológico. Y esto es computación también. Es decir, si cojo, por ejemplo, como veis aquí, 3 pacientes, uno normal, una fístula prequirúrgica, la vena, que va a ir bien, y otra que va a ir mal, y lo comparo, y fijaros que es el acelerador de partículas que hay en el sincrotrón aquí en Barcelona que hemos utilizado, pues me doy cuenta que esa maduración en las 3 fístulas que decía, una vez preparadas, me permite ver que atravesando precisamente los infrarrojos en esos accesos vasculares y utilizando lo que es la traducción química de la imagen, poder darme cuenta de que, y bueno, aquí se otras imágenes, pero voy a ir un poquitín al grano, os puedo decir que puedo ver los pacientes en las diferentes capas, la capa íntima, la capa media y la capa externa, puedo ver el sujeto sano y puedo ir a donde me interesa, la capa íntima. Y la capa íntima me estoy dando cuenta de que a nivel molecular, independientemente de las células, hay diferencias a nivel de proteínas, a nivel de lípidos, incluso a nivel de DNA. Esto cuando analizo con PCA, y la PCA me permite ver el nivel de subregrupación de todo esto, me permite ver que estos 3 pacientes son totalmente diferentes. Y esto, por lo tanto, es el futuro. Si esto al final lo juntamos con la parte clínica, me doy cuenta que si soy capaz de ver, como el caso que os voy a presentar ahora, en el que pacientes nuestros que analizaban con estadísticas básicas los resultados y que nos dábamos cuenta que lo más importante en estos pacientes, con todas estas variables que metíamos, eran precisamente todo lo asociado a las variables clásicas de vena, edad y pico de velocidad sistólica, si añado inteligencia artificial, me estoy dando cuenta que las variables que eran más importantes, el mismo artículo que publicamos en su momento, son relacionadas con el metabolismo mineral, la inflamación y luego la ecografía. ¿Qué está pasando? Fijaros que esto es un paradigma totalmente diferente. Os doy un paso más. Fijaros que todas las imágenes que estoy poniendo aquí ahora, imaginemos que las añadimos con infrarrojos. Os pongo, por ejemplo, pacientes con diferentes tipos de flujo, en el que poco, medio o flujo alto, en el que aplico infrarrojos. Es pura imagen. Fijaros lo que pasa. Soy capaz de discriminar con una importante especificidad una fístula solo con una imagen. Evidentemente eso es sensible, pero es parte del futuro. Y fijaros que si a partir de aquí yo me da la impresión de que todas estas variables químicas que estoy metiendo aquí, añado lo que decía de histología, la parte de biometría y de marcadores y la imagen que os he enseñado, ¿dónde estamos yendo? Bueno, por lo tanto, para concluir, os he dado cuenta que lo que he intentado poneros es en tela de juicio que todo lo que tenemos en nuestras manos, que es extremadamente prometedor, estamos en una zona con un futuro y con un montón de preguntas abiertas que tenemos que contestar probablemente antes de que nos imaginéis. Conclusión es que los factores involucrados en la maduración de la fístula son multifactoriales y no sabemos qué peso tiene cada uno de ellos. Nadie ha conseguido verlo todavía. Evidentemente, las inflamaciones y el estrés son más importantes, pero lo que sí que está claro es que lo más importante probablemente es que para establecer modelos hemos de juntarlos probablemente todos. Y al juntarlos todos podemos ir escalando. Y este modelo viene que viene a contribuir cada uno y sacar un factor individualizado con todas las variables para poder personalizar lo que va a pasar con esa fístula. Es decir, que los métodos computacionales de inteligencia artificial nos pueden ayudar a entender mejor lo que está pasando, pero sobre todo porque encuentran patrones ocultos. Y esto es probablemente lo que tenemos más cerca de lo que nos imaginamos. Muchísimas gracias a todos los actores implicados en este trabajo que estamos haciendo. Realmente es muy prometedor, pero evidentemente sin todos y cada uno de estos no lo podríamos hacer. Muchísimas gracias. Buenos días, soy José María Badal, radiólogo vascular del Hospital Severo Ochoa. En primer lugar, quería agradecer al Comité Científico de la SEN su invitación por participar en este congreso. Os voy a hablar de los últimos avances que tenemos en el territorio endovascular en relación a los accesos y a las fístulas. En primer lugar, en el ámbito de la creación, en los últimos años han salido nuevos catéteres, pero quizás lo más relevante sea la aparición de la fístula endovascular. Y a nivel del rescate extremo, pues bueno, disponemos también de técnicas, valga la redundancia, extremas de colocación de catéteres, así como técnicas inside out, como reconstrucción extrema de fístulas que no están funcionando. Pero no debemos olvidar también que el avance endovascular se ha producido también en el diagnóstico y en el mantenimiento del acceso vascular. Dentro del diagnóstico, aunque la ecografía en sí no es una innovación tecnológica, sí es una innovación el que la utilicen pues, todos los radiólogos y prácticamente casi todos los nefrólogos en la práctica diaria. Es el nuevo fonendo para las fístulas y las funciones o los roles que puede tener dentro del acceso vascular es como
mapeo preoperatorio, canulación, diagnóstico de disfunción, nos vale para guiar tratamientos y también para diagnosticar las complicaciones. El mapeo con el Doppler se debe realizar siempre antes de realizar una fístula para garantizar el éxito tras la cirugía del acceso. También supone una ayuda para la canulación, la ecografía, fístulas profundas, fístulas que sean difíciles de canular o poco desarrolladas, o cuando, por ejemplo, como en la imagen que veis, haya colocado un stent y no queramos funcionarlo, bueno, pues en esas situaciones puede ser de gran ayuda. En este caso, en el lado derecho podéis ver incluso sondas ecográficas dedicadas donde podemos ver los dos planos, el transversal y el longitudinal, lo cual ayuda bastante a la hora de puncionar. También con la ecografía vamos a disponer de datos de flujo, de referencia del acceso, y ya sabemos que flujos por debajo de 500 mililitros por minuto deben alertarnos de que hay una disfunción del acceso. Podemos realizar el diagnóstico de disfunción sin necesidad de hacer una fistulografía. Podemos diagnosticar estenosis en escala de grises o a través de los cambios Doppler que se producen en donde existe una estenosis, como puede ser el aumento de velocidad picosistólica o la disminución de flujo del acceso. También nos permite el realizar tratamientos con guía ecográfica, y esto va a evitar pues, toda la radiación durante el procedimiento. Por último, vamos a tener un criterio más de éxito, que va a ser el hemodinámico. Y esto va a hacer que junto con el criterio angiográfico nos permita acercarnos muchísimo más a la realidad, a lo que está ocurriendo luego en la sala de diálisis. En relación a la creación, disponemos de nuevos catéteres, que cada vez son más fáciles de colocar, que resisten a las angulaciones extremas, que nos permiten alto flujo, que nos permiten mínima recirculación y con baja infección. Aquí podéis ver el ejemplo de un catéter que está diseñado con una punta simétrica para poder realizar la diálisis de ambas ramas en la aurícula. Además, a mismo diámetro externo, la luz, el calibre de las luces está aumentado en relación a catéteres previos, y además el septo entre las luces pues, permite que consigamos tasas muy bajas de recirculación. Más extraño, o quizás para el futuro, podéis ver el intento de dispositivos subcutáneos para la hemodiálisis. En este caso, anclados debajo del cuero cabelludo, con la intención de poder realizar diálisis efectivas y cómodas para el paciente. Pero quizás la creación endovascular de las fístulas ha sido probablemente la mayor innovación de los últimos años, a través de finos catéteres del 4F, bien desde el brazo, desde la muñeca, en la zona radial o en la zona cubital, nos permite la realización de fístulas. Podemos alinear esos catéteres con unos imanes y podemos emitir un disparo de radiofrecuencia que va a crear una anastomosis y nos va a permitir la creación de una fístula de una manera extremadamente sencilla. Esta técnica no entra en conflicto con la cirugía, es más, añade una posibilidad más de fístula por debajo del codo. Lo único que precisamos para crear esta segunda estación que podéis ver en la imagen es la existencia de una vena perforante. Aquí tenéis los resultados de un metaanálisis, 7 estudios, 300 pacientes, y podéis ver el alto éxito técnico por encima del 95-97%. Podéis ver que la tasa de maduración de la fístula y la permeabilidad, tanto a los 6 como a los 12 meses, es altísima, y que las complicaciones de este tipo de accesos es bastante baja. En estudios randomizados, si comparamos la fístula endovascular con la fístula radiocefálica clásica, podéis observar que los resultados son incluso superiores a nivel técnico y a nivel de permeabilidad primaria a los 6 meses. Desde el punto de vista económico, pues supone un mayor gasto inicial, lógicamente, pero queda compensado por el menor número de reintervenciones sobre el acceso.
El mantenimiento de los accesos es nuestro día a día. Entonces, los siguientes dispositivos que estáis viendo en pantalla han demostrado que su uso está relacionado con un aumento de la vida del acceso vascular. El primero de ellos es el balón con droga. El balón con droga es un balón convencional que lleva un recubrimiento de plaquita Axel, un antiproliferativo que lo que hace es actuar en la capa media y inhibe la generación de miocitos, que son los que producen en definitiva la hiperplasia o la restenosis después de una angioplastia. Podéis ver que hay múltiples estudios, inicialmente con unos resultados magníficos, tanto en las fístulas nativas como en las anastomosis de las protésicas, incluso en las venas centrales. Su uso todavía está debatido, ya que hay algunos estudios que dudan si realmente suponen una diferencia en relación al balón con droga convencional. Estamos pasando por una especie de ciclo de Garner. Más que pasando, quizás ya estemos saliendo, porque en la actualidad ya hay estudios con seguimiento a los 2 años que claramente muestran un beneficio en relación a la angioplastia clásica. Con lo que yo pienso que probablemente estos dispositivos de balón con droga serán incorporados a las próximas guías clínicas. En este sentido, también han surgido balones con distintas drogas, como puede ser el sirolimus, o incluso balones que aunan la alta presión junto con la droga, o que incluso aunan el balón de corte junto con la droga. Como podéis ver, el avance de materiales y de tecnología es imparable en este sentido. Stent grafts o prótesis cubiertas han demostrado también una permeabilidad superior a la angioplastia, incluso, como podéis ver en los distintos estudios a los 12 meses, incluso duplicándola. Su principal indicación sería la extensión a la estenosis que se produce en la anastomosis venosa, tanto de un gore humeroaxilar como la anastomosis venosa de un loop antebraquial. En este caso podéis ver una anastomosis entre la prótesis y la vena axilar con 2 problemas. El primero, un acodamiento, la estrella amarilla, o un kinking que llamamos de la prótesis, y que además ocasiona una velocidad picosistólica patológica en el Doppler. Y en segundo lugar, tenemos una estenosis a nivel de la anastomosis, fijaros en el triángulo naranja, también con repercusión hemodinámica. Hacemos medición exacta con ultrasonidos, tanto del diámetro de la prótesis como el diámetro de la vena axilar, y colocamos un stent graft que ya vienen dedicados para fístulas, donde los diámetros de la prótesis son distintos, tanto en el extremo proximal como en el extremo distal. Fijaros el antes y fijaros el después. Cómo la prótesis resuelve los 2 problemas, el acodamiento y la estenosis, y cómo se adapta perfectamente ante la discrepancia de diámetros. Otro uso podrían ser los pseudoneurismas postpunción. Podéis ver en la flebografía, podéis ver un pequeño pseudoneurisma postpunción con crecimiento. Fijaros en el pseudo, en la ecografía, con el realce de color y con el pequeño cuello. Medimos también diámetros y fijaros la implantación de un pequeño stent graft. Un stent graft ultracorto de 2-3 centímetros que apenas va a comprometer el segmento de canulación de la fístula. Fijaros en la última imagen ecográfica cómo el pseudoneurisma aparece trombosado. Dispositivos de trombectomía endovascular. Podéis ver en la imagen ecográfica el diagnóstico de trombosis de la fístula, visualizando el trombo, visualizando que no hay realce en la caja del Doppler. Pues disponemos de dispositivos de trombectomía de múltiples tipos. Tenemos dispositivos de trombectomía mecánica, como el Trerotola, tenemos dispositivos de trombectomía reolítica, como puede ser el Angiojet, que por un lado hacen una infusión de fibrinolítico y por otro lado aspiran a la vez el trombo, o tenemos también dispositivos como puede ser el Penumbra,
un dispositivo que succiona los trombos y que viene del mundo del ictus, de la trombectomía endovascular del ictus. También otra de los mantenimientos que hacemos en fístulas es el ligar colaterales, pero ligar colaterales de forma endovascular, sabiendo exactamente el punto donde está la colateral. Para ello podemos utilizar tanto coils, que son las espirales que estáis viendo, o podemos utilizar también pegamento por vía percutánea. Al final el resultado es el que podéis ver en la parte inferior de la pantalla. Lo que conseguimos es redirigir el flujo de la fístula y favorecer la maduración del acceso. Y por último, el rescate extremo. Rescate extremo nos colocamos en la última estación de la guía del acceso vascular de la GEMAF y para ello tenemos distintas opciones. Primero, el emplear catéteres en rutas extremas, como puede ser catéteres colocados por vía translumbar, catéteres colocados por vía transhepática, transrenal o a través incluso de la vena obturadora. Pero lo más frecuente es que utilicemos catéteres femorales y que utilicemos catéteres femorales incluso recanalizando toda la vena cava inferior para conseguir colocar al final el extremo distal de catéter en la aurícula derecha. O también técnicas de punción externa desde la piel hacia balones que colocamos en zonas de trombosis crónica. O quizás más depurado en los últimos años, o una versión mejorada, que es el uso del surfacer. El surfacer está diseñado para la colocación de catéteres de hemodiálisis, pues cuando los pacientes tienen las venas centrales ocluidas de forma crónica. Lo que hacemos es recanalizar desde femoral toda la parte trombosada, nos colocamos intratrombo y colocamos una ventana, colocamos un marcador en la piel y a través de un catéter especial que pincha desde dentro hacia afuera, colocamos una guía. Esa guía ya nos va a poder permitir colocar el catéter de hemodiálisis a través de un pelable, pues de la forma convencional. Otras posibilidades extremas, pues el reemplazamiento endovascular de gores que están exhaustos, que están inservibles, pues lo reemplazamos por stent graft, como podéis ver en la última imagen. Colocamos un stent graft dentro del gore, incluso en segmentos largos. Lógicamente, estos stent graft están sometidos a canulaciones continuas durante todo este periodo de tiempo, pero pueden llegar a dar una vida de 1 a 2 años a ese acceso vascular que de otra forma hubiera sido abandonado. También podemos hacer una reconversión de una fístula nativa, por ejemplo, una fístula húmerocefálica con toda la vena cefálica trombosada, podemos reemplazarlo por un largo stent graft de 25 centímetros y volver, como he dicho antes, a utilizar esa fístula por lo menos 2 años más. Y por último, podemos hacer reconstrucciones endovasculares de anastomosis que no funcionan. Como en este caso, podéis ver la arteria radial en rojo y cómo a nivel distal está obstruida a nivel de la anastomosis. Fijaros cómo el flujo, fijaros en el esquema y fijaros en la angiografía, cómo se redistribuye el flujo a través de la cubital, cómo se invierte el flujo en el arco palmar y cómo produce ese robo a nivel de la arteria radial distal. En estos casos, lo que hacemos es un tratamiento a través de la arteria humeral, como podéis ver en la pantalla, donde con guía y catéter recanalizamos toda la arteria radial distal obstruida, cómo recanalizamos la anastomosis y cómo nos metemos en la vena cefálica en este caso, cómo realizamos desobstrucción y angioplastias de la arteria radial distal y de la anastomosis para obtener el resultado que podéis ver en pantalla, un resultado magnífico de rescate extremo de una fístula. Espero haberos transmitido parte de los últimos avances endovasculares que tenemos en fístulas. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Nefrología su participación en este simposio y, sobre todo, darme la oportunidad de hacer esta charla sobre las últimas técnicas en el acceso vascular, que me parece muy interesante. Me gustaría comenzar hablando de la primera fístula de todas, que se realizó en 1960, lo que se llamó el Schütz-Kreisner. El Schütz-Kreisner era una fístula externa, metálica, bastante incómoda para el paciente, y desde entonces hasta ahora, en este momento, en el 2019, que se ha realizado la primera fístula totalmente percutánea, sin incisión, ambulatoria, ya ha llovido mucho. Es decir, son más de 50 o 60 años de investigación en el desarrollo del acceso vascular, sobre todo para conseguir el acceso vascular ideal. Es decir, mediante tanta investigación lo que se pretende es conseguir un abordaje que fuera seguro y continuado del sistema vascular. Siempre hemos intentado buscar un acceso que proporcionara flujos suficientes para realizar la hemodiálisis de forma adecuada y aquella también que careciera de complicaciones. Por supuesto, el objetivo fundamental es mejorar la satisfacción del paciente, es decir, que el paciente con un acceso vascular no le molestara durante la punción, no le molestara cuando no estuviera en la hemodiálisis, fuera lo más discreto estéticamente y que durara el mayor tiempo posible, con el menor número de complicaciones. Eso ha hecho que durante todos estos 50 o 60 años, desde la realización del primer acceso vascular hasta ahora, se haya ido en esta línea, en la línea de la mejora del acceso, tanto para la realización de la diálisis como para el paciente. Gracias a la colaboración de equipos multidisciplinares compuestos tanto por nefrólogos como por radiólogos vasculares, como por vasculares, se ha podido avanzar paso a paso hacia la consecución de la situación en la que nos encontramos ahora mismo, aunque evidentemente siempre hay un amplio cambio de mejora. Para la preparación de esta ponencia me llamó la atención de forma muy clara cómo precisamente en julio de este mismo año, del 2021, ha aparecido una publicación en el American Journal of Kidney Disease precisamente sobre el tema que vamos a tratar. Una revisión que se trata New Devices and Technologies for Hemodialysis Vascular Access, que precisamente se organiza en 3 bloques. Esta publicación trata un apartado inicial sobre nuevos avances en el acceso vascular, sobre catéteres, fístulas, prótesis, otro apartado sobre nuevos mecanismos para aumentar la permeabilidad de las fístulas mediante nuevos balones, nuevos stents, y luego un tercer apartado sobre la mejora en las líneas de diálisis. Nosotros nos vamos a centrar concretamente en la primera parte también coincidente con esta publicación, es decir, cuáles son los nuevos avances o las nuevas investigaciones o los nuevos descubrimientos en el acceso vascular. Es decir, en resumen, el objetivo de nuestra ponencia en este momento es hacer una actualización en nuevas técnicas para la creación y el mantenimiento del acceso vascular, destacar cuáles son las características concretas de estos nuevos avances, sus ventajas y sus inconvenientes, de tal manera que cualquier persona que me esté escuchando en este momento pueda recibir una formación rápida, sencilla y muy clara de qué es lo que hay de nuevo en el acceso vascular. Para eso he elaborado esta diapositiva muy clara con los 4 dispositivos que vamos a explicar. 4 dispositivos, algunos de los cuales serán más conocidos por el auditorio, o sea, algunos de ustedes ya lo habrán utilizado incluso, otros serán totalmente desconocidos, incluso voy a presentar uno que todavía no está comercializado. Pasemos al primero. El primero de ellos es el HeroGraft. El HeroGraft es lo que se denomina el Hemodialysis Reliable Outflow. En realidad es una prótesis junto con un catéter venoso central, todo en el mismo dispositivo. Es decir, es una prótesis tunelizada de forma subcutánea como todas las prótesis, con una anastomosis arterial en la arteria humeral como todas las prótesis, pero la diferencia es que tiene una salida conjunta en un catéter central, en la suma, por lo tanto, de los dos dispositivos. Y sobre todo, lo más importante del HeroGraft, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para pacientes con estenosis del sistema venoso central, en los cuales la aplicación de una prótesis no sería o no funcionaría por la estenosis central coincidente. Me he permitido insertar un pequeño vídeo, que es este que van a ver a continuación, que en realidad lo único que pretendo es simplemente que vean de forma visual en qué consiste el dispositivo. El HeroGraft se implanta de forma subcutánea, igual que cualquier otro dispositivo. La diferencia consiste en que nosotros vamos a bypassear una estenosis central. Lo primero de todo consiste en la inserción mediante una guía de un catéter central que se coloca a nivel de la aurícula izquierda, como podemos ver en la imagen.
Es igual que cualquier dispositivo central. La única diferencia es que este paso que van a ver a continuación tras la retirada de la guía consiste en la tunelización del segmento que en condiciones normales sobresaldría por fuera del paciente en la piel, se tuneliza también de forma subcutánea, con lo cual queda totalmente enterrado. Es por lo tanto un catéter central enterrado. También se tuneliza a nivel del brazo, al igual que cualquier otra prótesis de diálisis, un tubo de PTFE que se anastomosa o se conecta al dispositivo del catéter central que habíamos implantado previamente, todo en el mismo acto quirúrgico. Y luego se realiza la anastomosis arterial, que es la fuente del flujo arterial. Como podemos ver en el vídeo, se produce el paso de la sangre desde la arteria por la prótesis hacia el catéter central, todo colocado de forma subcutánea, o sea que no se ve en el paciente. A estos pacientes se pueden identificar de tres maneras, o sea, por tres incisiones. Una incisión a nivel del codo, donde se produciría o donde está la anastomosis arterial. Una incisión a nivel del surco pectoral, donde señalan los dedos, donde está la conexión de la prótesis normal con la zona subcutánea del catéter central. Y otra a nivel del cuello, donde está la inserción o la entrada del catéter. Por lo tanto, en realidad no se diría nada, sería una prótesis con un catéter central y se funcionaría, como podemos ver en el vídeo, de la misma manera que cualquier prótesis de hemodiálisis habitual. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir de este dispositivo? Que tiene la ventaja de que presenta una menor tasa de complicaciones, menor tasa de infecciones, probablemente porque está enterrado y por lo tanto no existe exposición externa subsidiaria de ser contaminada. Tiene una permeabilidad acumulada a los 2 años del 87%, con una reducción de costes del 23%. Por lo tanto, este es el primer dispositivo, el HeroGraft. Probablemente muchos de los que me están escuchando ya han utilizado este dispositivo, que en realidad es una prótesis para efectos prácticos, para en el caso de que el nefrólogo lleve a cabo en su sala de diálisis la punción del mismo. Pasemos al segundo. El siguiente se llama el WaveLink. El WaveLink me gustaría puntualizar que no se trata de un material protésico, que se trata de la creación de una fístula arteriovenosa autóloga, totalmente autóloga, pero de forma percutánea. Consiste, por lo tanto, en realizar una fístula que en condiciones normales haría el cirujano vascular, que se hace de forma percutánea, es decir, sin incisión quirúrgica. También me he permitido insertar un pequeño vídeo para explicar cómo se desarrolla la implantación de este dispositivo. Muy sencillo. Para ello necesitamos, lo primero de todo, de forma percutánea, cateterizar la arteria humeral a través de la muñeca mediante un catéter y una guía. De la misma manera se cateteriza a través de la muñeca la vena cubital y al lado de la arteria y se introduce también un catéter y una guía. Se retiran las guías y se enfocan las zonas que tienen con un imán que quedarían juntas ambos catéteres muy cercanos. Y se da un disparo de radiofrecuencia que provoca un orificio de comunicación entre la arteria y la vena, de tal manera que se produce la arterialización del flujo de la arteria a la vena del sistema venoso superficial. ¿Qué características especiales tiene este dispositivo que debemos de tener en cuenta? Lo primero de todo es que necesita un muy buen mapeo ecográfico previo. Necesitamos identificar de forma clara por dónde van a entrar el catéter arterial y por dónde va a entrar el catéter venoso. Puede entrar por diferentes puntos de acceso, aunque lo más normal es que sea desde el punto de vista, o sea, desde el acceso cubital. También es necesario identificar que exista una buena perforante en el codo que permitiría el drenaje de todo este sistema venoso superficial que se arterializa de forma completa, por lo cual en algunas ocasiones hay que embolizar salidas venosas innecesarias y que sobrecargarían el sistema venoso superficial. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿O aquí en quién está indicado el WaveLink? El WaveLink está indicado en pacientes con ausencia de vena cefálica en la muñeca, o bien como primer paso para llevar a cabo la superficialización de una basílica, o bien como método de dilatación del sistema venoso superficial. Por tanto, esas son sus indicaciones fundamentales, muy útil como paso inicial para esa arterialización completa del sistema venoso central. 2 estudios se han realizado para saber cuál es su permeabilidad, el Flex Study y el Net Study. Ambos demuestran una permeabilidad primaria a los 12 meses del 76-73%, con un tiempo medio de maduración de 58 días y una tasa de complicaciones de tan solo el 8%. Pasemos al tercero de los dispositivos. El tercero de los dispositivos sería el VASQ. El VASQ, vamos a explicarlo ahora mismo. Bueno, el VASQ no es una prótesis y no es una fístula. El VASQ es un stent que se utiliza de forma externa para recubrir una fístula autóloga y cuya misión consiste, y lo vamos a ver en este vídeo, muy sencillo. The AV fistula is created by
Esta es la creación que nosotros hacemos fundamentalmente de una fístula de forma, un cirujano vascular, que consiste en anastomosis de la arteria con la vena. Todos sabemos que la mayor parte de las turbulencias se producen en el canal de salida entre la arteria y la vena, donde se produce el refuerzo de la misma y por lo tanto el desarrollo de estenosis por las turbulencias. Y en ese punto se produce en la zona justo-anastomótica la mayor parte de la estenosis secundaria. Para eso se ha diseñado este stent, una especie de recubrimiento externo, con diferentes diámetros, que se coloca rodeando a la arteria y a la vena de forma externa y se fija con un solo punto. Se coloca en el acto quirúrgico inicial de la realización de la fístula y que va a permitir que la fístula o que la salida venosa no se doble, o sea, no se quinque, no provoca turbulencia y por lo tanto evitaría el desarrollo de esa estenosis que nosotros cada vez sabemos que se produce en la zona del implante. Es decir, es un soporte externo, es un stent. Su objetivo es mejorar la hemodinámica de la zona de la salida justo-anastomótica de la fístula y reduciría la estenosis, que es muy frecuente en los pacientes con accesos vasculares y que provocarían el fallo de la permeabilidad primaria de los mismos. Por lo tanto, es un dispositivo simplemente para aumentar la permeabilidad. Vamos por el último. El último sería el Human Acellular Vessel. ¿Qué es el Human Acellular Vessel? O Humacyte, como se diría su nombre comercial. Muy sencillo, es un sustituto de vaso sanguíneo, diseñado por bioingeniería. Realmente es como si utilizáramos material autólogo, aunque en realidad no lo es, porque no es una fístula en sí, es un material para realizar una fístula en aquellos pacientes carentes de venas autólogas, que sabemos todos que es el material ideal. ¿Cómo se realiza o cómo se obtiene este material? Muy sencillo, se utiliza o se realiza por medio de tecnología, realmente regenerativa, por bioingeniería. Primero se constituye un material o una estructura que es lo que se llama scaffolds biodegradables. Sobre él se sedimentan o se siembran células musculares lisas con capacidad de producir material extracelular. Ese material extracelular se va produciendo y creando una estructura sólida que constituiría realmente el vaso. Luego llevamos a cabo la decelularización o la eliminación de las células musculares lisas que habían producido ese material y se queda, por tanto, solamente el material para sustituir a una vena. Un material que carece de células y, por lo tanto, sería como un material realmente autólogo. Permite muy bien la canalización repetida para llevar a cabo la diálisis sin degradarse, sin desarrollar aneurismas y sin dar problemas desde este punto de vista. Y tiene una ventaja una mayor resistencia a las infecciones, similares a la de una arteria nativa, puesto que se ha producido a través de material de bioingeniería. Por otro lado, también me gustaría recalcar una cosa muy importante. Su permeabilidad primaria en los estudios que se han realizado hasta este momento es muy parecida a los del PTFE, una permeabilidad secundaria del 97% a los 6 meses y del 89% al año, mayor incluso que el estudio multicéntrico del PTFE. Su ventaja sobre todo es que a la larga no provoca un rechazo inmune, puesto que el material se coloniza por las células del propio paciente y lo integra, con lo cual no aparece el rechazo. Por último, me gustaría dar un breve pincelado sobre un dispositivo que todavía no está comercializado y que se denomina el Inside Out Device. No es una prótesis, no es una fístula, es un dispositivo que permite, sobre todo, ser utilizado en pacientes que tienen oclusiones totales del sistema venoso central. Se accede por vía femoral y permite la creación de un acceso en pacientes totalmente descartados para llevar a cabo este acceso. Quizás, como en los casos anteriores, voy a proceder a poner un vídeo que nos va a permitir entender más bien en qué consiste este dispositivo. Entendamos que tenemos un paciente al que nunca le realizaríamos un catéter, puesto que tendría una oclusión completa del sistema venoso central. A través de la vía femoral progresamos un catéter con una guía y llegamos hasta la zona de oclusión, desde la femoral. En ese punto quitamos la guía y a la vez se introduce un dispositivo que contiene una aguja. Esa aguja atravesaría la oclusión, de tal manera que la tendríamos en este momento atravesada por esa aguja. Por fuera, por medio de radiología y ecografía, identificaríamos dónde está la aguja que hemos insertado por vía catéter y femoral. Y a través de, abriríamos una pestaña y saldría la guía que perforaría la piel y saldría a este nivel de la piel, punto en el que llevaríamos a cabo la inserción de un catéter central de la misma manera que se insertan cualquier catéter central en condiciones normales. ¿Cuál es la diferencia entre este dispositivo y un catéter central de forma normal? Pues que hemos introducido la guía desde la femoral, hemos perforado y atravesado la oclusión y hemos salido a la piel en un primer tiempo y luego colocaríamos el catéter.
Bueno, esto está ahora mismo en estudio, solamente se ha publicado un estudio multicéntrico con 32 pacientes, con un 97% de éxito y una tasa baja de complicaciones, pero no está comercializado en este momento. En resumen, y para concluir, después de varias décadas de inactividad, las innovaciones en el acceso vascular se han revitalizado mucho. El énfasis se está poniendo sobre todo en implementar un enfoque centrado en el paciente que ofrezca una mejor satisfacción en su atención. El objetivo siempre es mejorar la atención de la diálisis en general y la calidad de vida de nuestros pacientes que viven más tiempo que nunca. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes por sus brillantes ponencias. Y empieza el turno de preguntas, nos quedan 9 minutos. A ver si la audiencia se anima. Me gustaría preguntar al doctor Ibeas sobre el tema de la inteligencia artificial, que quizá no es el futuro, sino ya casi el presente. Yo me imagino en un futuro inmediato que el nefrólogo en la consulta ERCA, antes de enviarlo a la consulta externa del cirujano vascular, lo envía a la consulta de inteligencia artificial para planificar el acceso vascular si ha escogido la técnica de hemodiálisis. ¿Cómo lo ve, doctor Ibeas? La verdad es que ese modelo que dices tú sería el deseable, es el que realmente en todas las aplicaciones de inteligencia artificial que se está introduciendo en medicina es lo que se traduce en lo que se llama un Clinical Decision Support System, es decir, un sistema de soporte de decisión que te coge los datos que tienes en el ordenador y con ellos te ayuda a tomar una decisión para escoger la mejor fístula, si que requiere una fístula, si se puede hacer, el mejor modo de hacerlo, e incluso lo más importante es que si tienes una estenosis a la larga, pues si la intervención que vas a hacer va a ser efectiva o no va a ser efectiva. Es decir, que la inteligencia artificial, la idea es que te ayude a diagnosticar y a saber la respuesta al tratamiento y a predecir lo que va a pasar en todos estos casos. El problema que hay es el manejo de los datos. Entonces, si habitualmente en la clínica para tomar decisiones utilizamos datos analíticos, tenemos imagen, tenemos texto libre y no tenemos que combinar para a la inteligencia artificial los algoritmos que permiten trabajar, la pregunta es si vamos a tener suficientemente los datos ordenados como para que el sistema pueda absorberlos para poder sacar conclusiones. Ese es el gran problema que pasa en todos los entornos. De hecho, fijaros que a duras penas en el mundo de acceso vascular logramos ordenar los datos que tenemos de cirugía, de radiología, de seguimiento, de flujo, de diálisis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si en el futuro somos capaces de ordenar todo esto de modo adecuado, indudablemente la inteligencia artificial nos ayudará a tomar ese tipo de decisiones, las que estás diciendo tú y la respuesta al tratamiento. Lo que pasa es que, y es la segunda observación que quiero hacer, lo que pasa es que realmente la pregunta es, ¿la inteligencia artificial será capaz de darnos el resultado del mejor vaso para escoger la respuesta al tratamiento, cómo va a ir, etcétera, etcétera? Para eso todavía nos hace falta pasar por esa primera fase, que es ser capaz de hacer suficientes estudios con suficientes datos para sacar las conclusiones. Y para esto pasamos por lo último, que es intentar combinar todos los centros o hospitales o diferentes fuentes de datos para poder no perder datos en las atomizaciones de nuestros centros. Por eso, al final, la conclusión un poco es para todos los que estéis aquí, ser capaces de ordenar muy bien los datos, ser capaces de dejarnos comunicar entre nuestros hospitales, porque los algoritmos que vendrán, sin duda, en un futuro muy cercano, probablemente nos puedan responder a las preguntas que tú has dicho, Ramón. Correcto, muchas gracias, José. Hay una pregunta, Enrique, creo, de Sí. audiencia. No la he visto. Sí, para toda la mesa, para los tres ponentes. Si el girograph se infecta, ¿cuál sería el proceder? Esa era la pregunta que yo quería hacer. Si queréis contesto yo supongo que evidentemente se trataría de la misma forma que la existencia de una infección protésica. También depende de dónde se localice la infección, del grado de extensión de la infección, del grado de repercusión de la infección en el paciente. O sea que realmente existen muchas variables que debemos de valorar antes de elegir el mejor tratamiento en estos casos. Yo creo, por supuesto, que estamos hablando de pacientes ya en unos estadios bastante terminales, en los que ese acceso vascular ha sido probablemente de los pocos recursos que le queda ya una vez agotado todos los previos, con lo cual, pues evidentemente, supongo que habrá que empezar con tratamiento antibiótico, bueno, siempre serán las fases previas igual que cualquier prótesis, o bien catéter, claro, siempre intentando rescatar el catéter, el girograph, puesto que debemos de suponer que no tenemos otra opción. Doctora Badal, doctor Ibeas, ¿queréis comentar algo de esto de la infección? Yo no tengo experiencia con el girograph, además es un implante que yo creo que es quirúrgico, ya que requiere una anastomosis, ¿no? Uh-huh. No, nada que lo que ha dicho Cristina muy bien. Muy bien.
Pues pasamos a otra pregunta, Enrique. Sí, yo quería hacer una pregunta bien al doctor Abadal o a la doctora López Espada. ¿Cómo creen que las técnicas endovasculares, qué situación, en qué casos estarían indicadas respecto a una realización de una fístula normal, quirúrgica? ¿Cuál sería la indicación inicial para intentar hacer una técnica endovascular? No sé si contestas tú, José María, contesto Sí, yo. entiendo que nos preguntas la realización de una fístula endovascular, ¿no? Con un dispositivo Wavelink. Sí, ¿Cuál sería la indicación? ¿Cuál sería la indicación? ¿En qué escalafón? O sea, ¿cuándo habría Sí. que hacer una técnica endovascular o hacer una técnica normal como hasta ahora? ¿Cuál sería el escalafón, el esquema? Sí. Bueno, yo creo que Cristina lo ha explicado muy bien en su diapositiva. Lo primero es la fístula radiocefálica nativa, eso no la anula. Si no puedes hacer una radiocefálica nativa un poquito más alta, pues ya nos iríamos al codo. Pues antes de ir al codo tenemos esa estación intermedia que sería el Wavelink, que sería la fístula endovascular. Pero yo remarco dos cosas importantes. La necesidad para esta fístula de que exista una perforante, eso lo primero. Y luego también el estar dispuestos a asumir una serie de reintervenciones. Hacer reintervenciones es nuestro día a día en fístulas, pero en este caso yo creo que hay que remarcar que una de las intervenciones que puede ser necesario en este caso es embolizar una vena del sistema venoso profundo, que es la vena humeral. Entonces hay que tener un poquito, hay que saber que estamos embolizando una vena humeral, que puede migrar un coil, que estamos anulando parte de un sistema venoso profundo y preguntarnos que, bueno, si la fístula se para y también embolizamos el sistema venoso profundo, en su parte podemos tener un problema futuro. O sea que hay que analizarlo con perspectiva no solo técnica en el momento inicial, sino que además asumir una serie de reintervenciones. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José María. Hay que analizar muy bien los casos porque evidentemente todo lo que hagamos tiene sus consecuencias a corto y sobre todo a largo plazo. Y son pacientes a los que tenemos que valorar qué va a ocurrir de cara a los próximos 5, 10, 15 o 20 años que el paciente tenga que permanecer en diálisis. Correcto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la audiencia. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia o cree que sería interesante, sobre todo para pacientes en hemodiálisis domiciliaria, el uso de las prótesis Inavas Graft? Nadie tiene experiencia en ese tipo de prótesis, por lo que veo. No. Correcto. Nos quedan 2 minutos de simposium y me gustaría hacer la pregunta del $1.000.000 tanto para la doctora Abadal como la doctora López Espada. A vuestro juicio, ¿cuál sería, escogiendo una solo, de las novedades más importantes en el campo del acceso vascular en los últimos años? No sé, es muy difícil, porque hay mucho, y cada cosa tiene su lado, exactamente, renunciar a todo es muy difícil. No lo sé, porque como son tantas las posibles opciones para cada paciente particular, porque el que tiene una estenosis central necesita un catéter, el que tiene una estenosis en la anatómica, ese stent le vendría bien. Yo no consigo generalizar una solo para todo. La más llamativa... Por ejemplo, hace 20 años decían, uy, este paciente lo tiene todo tapado, no tiene solución, hay que ver una lista de espera preferente de trasplante. Y esto afortunadamente ha cambiado de forma significativa. ¿Estáis de acuerdo? Sí. A mí me gustaría añadir, Ramón, que quizá la novedad más grande, desde el punto de vista clínico, evidentemente, es la individualización de la indicación. Lo que era el Fistula First ahora pasa por las 4 R's, ¿no? El right patient, el right access, el right time y el right reasons. Es decir, que y eso hace que podamos pasar de, incluso si el paciente tiene indicación de diálisis, si el tipo de diálisis, qué tipo de diálisis es, y una vez que está en diálisis, qué tipo de acceso hay que hacerle, pero en función de un montón de condiciones que no era antes el Fistula First. Y esto está saliendo en todas las guías clínicas y probablemente sea el cambio más sustancial. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque individualizaremos, pero para lo malo porque empieza a depender también de la perspectiva a lo mejor de un centro, un clínico en particular. Correcto. Pues se terminó nuestro tiempo. Agradecer al comoderador, al doctor Enrique Grus, a la doctora Cristina López Espada, al doctor José María Abadal y al doctor José Ibea su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a la audiencia. Gracias.